Hola, buenas tardes, soy Priscila y me vengo a exponer públicamente que tengo un problema que se llama ya no me cabe nada en mi closet. Ayuda, por favor. Hoy les vengo manejando algo que se llama, algo que se dice, algo que se cuenta, que es la limpieza de closet extrema, porque es justo y necesario, amigas. Sinceramente, estoy consciente de que se me va a venir a juzgar, que se me va a decir de cosas, pero amigas, sinceramente, aquí hablando entre nos, yo no tuviera la mitad de estas cosas si no fuera gracias a ustedes y a los patrocinios que he tenido este año, que este año fue cuando recibí mi primer patrocinio. Así que estoy muy agradecida con ustedes y con las empresas que han confiado en mí. Pero amigas, como verán, ya no cabe ni un alma en esto que se llama closet. De hecho, tengo más ropa en mi cama que no me cabe, que la tengo ahí, nada más va de la silla a la cama, de la cama a la silla, porque no tengo dónde ponerla, necesito espacio. Aquí ya no cabe nada, ya no entra nadie, no puedo agarrar nada. Y las personas que seguramente me conocen en la vida real dirán, oye, ¿y tú que tienes tanta cosa, por qué siempre te pones lo mismo? Pues amigas, es que no puedo encontrar más ropa. No puedo sacar, siempre me pongo la ropa que está limpia, ¿saben cómo? Y ya. Pero este es momento de solucionar esto. Vamos a hacer lo que es un cambio de armario. Voy a sacar toda la ropa de verano y me voy a quedar solamente con la de invierno. Realmente yo me estaba esperando para hacer esto. Aquí en mi ciudad no hace frío, yo soy del norte de México y realmente hace frío hasta febrero, que son las heladas. Pero ya he notado que en la noche como que hace un poquito de frío y si se me antoja ya ponerme un suéter. Ya necesito realmente vaciar este closet para poder hacerles unos hauls de ropa, que estoy planeando hacer muchos más hauls para lo que es invierno. Entonces pues ya no me van a poder entrar nada. Como les digo, ya tengo ropa regada por fuera porque no cabe. Y ya este video ya se los había prometido desde antes y les hice trampa y se hizo una mini limpieza y saqué como 2 o 3 bolsas de ropa grande, pero aún así se me volvió a juntar más ropa. Esto es lo que vamos a hacer. Voy a dejar ropa de verano que podría usar de entretiempo, como en lo que hace frío y lo que no, y voy a dejar la ropa que realmente abriga aquí. Y ya la ropa que de plano ya por el clima ya no voy a usar, la voy a subir en la parte de arriba del closet. Entonces eso es lo que vamos a estar haciendo. Y también voy a sacar alguna de la ropa que ya de plano ya no me quiero poner, que ya no me queda. Vamos a usar el método Marie Kondo. Yo sé que Marie Kondo está muy decepcionada de mí en este momento pero vamos a tratar de acomodar de lo más grande a lo más chico y vamos a tratar de quedarnos con las cosas que realmente nos gustan. Vamos a seguir esa ideología. Y como podrán ver en el closet, esta es la parte que me corresponde. Y aquí en la parte de un lado también tengo cosas y ropa, que la verdad estos cuadros que vienen en mi closet no me gustan para nada, porque yo los veo que son como infuncionales, porque realmente no puedes poner nada, porque se te va a perder ahí en el fondo. Sinceramente no me sirve como para guardar bolsas, 3 bolsas y ya. Ya tengo que comprar cosas nuevas porque no las encuentro, porque se me quedan en el fondo y olvido dónde las dejé. Y en lo que es en la parte de abajo, se supone que está acomodado en ropa de tipo de pantalones y todo eso. Luego están las pijamas y después la ropa para ir al gym, pero como podrán ver, pues ya es todo un desastre esa área, está todo... Esta es el único espacio de almacenamiento que tengo. Entonces, ustedes dirán a lo mejor que tengo mucho o poco. Eso ya dependerá de ustedes. Realmente yo no tengo gaveteras, yo no tengo cómodas, otro armario donde guardar las ropas así dobladas, los pantalones y todo eso, las playeras y así. Esto es el único espacio que tengo para guardar mi ropa. Y tengo abajo de mi cama un cajón, que es el único cajón que tengo, que es el donde guardo mi ropa interior. Pero ese obviamente no nos vamos a meter porque pues... no, fuera de ahí, esta es mi única área de almacenamiento. Entonces lo que vamos a hacer primero va a ser sacar todo, ver qué realmente quiero, en qué me voy a quedar, qué no, qué me voy a poder seguir poniendo y qué no, y lo vamos a cambiar de lugar. La verdad es que este video lo estuve retrasando muchísimo. Número 1, por el micrófono, porque siento que este audio no va a tener la misma calidad que los otros videos, porque no tengo un micrófono así externo. Y número 2, porque qué flojera. Auxilio. O sea, ¿a quién le gusta limpiar? Espero que con este video ustedes se puedan inspirar para limpiar su propia casa. Si eso pasa, pues déjenmelo saber. Sí, amigas, ustedes están viendo esta área, pero no han visto la parte de atrás, que es donde tengo todo mi maquillaje. También necesito limpiar y acomodar mis bolsas, mis zapatos. Así que si usted quiere ver otro video donde limpiemos, organicemos mi vanity, déjame un like en este video y ahora sí vamos a empezar. No tengo nada de ganas de limpiar, la verdad, sinceramente. Pero no me queda más remedio. Es ahora o nunca, o me voy a poder hacer más hauls.
La verdad es que toda mi ropa es una revoltura, no tiene ni un orden ya, porque se me desorganiza súper rápido. Usualmente sí mantengo un orden, pero cuando tengo poquita ropa es más fácil, obviamente, mantenerlo. Hay ropa que ni me he puesto casi. O ropa que se me olvida que tengo. Ay, se murió. Algo que les quería contar es que yo tengo estas bolsitas que están rellenas de acerrín de cedro, que me gusta tenerlas para que huela la ropa bonito. Y al principio sí sentí que funcionara, pero ahora siento que como que ya perdieron el efecto. Ustedes cuéntenme si ustedes usan algo para poner en su ropa o en sus closets para que la ropa huela bonito. Y hasta aquí sería todo lo que es mi ropa. Así es como quedó ya el closet. Esto es todo mi espacio. Esas cosas no son mías, pero aquí se guardan arriba. Así que contemplemos el espacio del closet vacío. Todavía falta sacar lo de abajo. Aquí de que guardo cosas que no tengo dónde poner, de que mis sombreros, accesorios de cosmética. Aquí tengo mis mascarillas para tenerlas a la mano, porque no tengo gavetas, como les digo. Yo creo que por esta parte de arriba no nos vamos a meter, porque es mucho trabajo. Eso me gusta organizarlo como aparte, pero esto es lo que vamos a sacar. Que es donde les digo que tengo mis pantalones, se supone que aquí van las pijamas, y aquí van la ropa para ir a caminar, para ir al gym, hacer ejercicio. Aquí a veces cuelgo las bolsas que uso, las tote bags, y aquí está mi mandil. Aquí ya empezó a salir la ropa de invierno que tenía guardada en la parte de atrás, que es ropa que todavía me quedo quedar. Y estamos en mi cama, más o menos así va la situación. Como pueden ver, es bastante trabajo. Voy a intentar hacer todo esto en un solo día, es el reto. Esperemos que lo podamos lograr por mi salud mental. Y todavía me falta sacar la bolsa que tengo arriba del closet, que fue donde guardé la ropa de invierno de por mientras, que en esa limpieza que les dije que hice. Todavía me falta una bolsa grandota negra llena de ropa. Y así es como se va viendo la cosa. La razón por la que quería hacer esto más que nada era para darme la idea de cuánta ropa realmente tengo y darme una perspectiva de lo que realmente importa, que más que nada el método con Mari es de eso, de ver realmente lo que tienes y ponerlo en orden y darle prioridad a lo que realmente te hace feliz y lo que sinceramente te está estorbando. Aquí está la bolsa de ropa que les dije que había guardado como de entretiempo, que aquí viene mucha ropa de invierno. O sea, esto se puede decir que es una mezcla de ropa de verano y de invierno que he estado recibiendo o comprando poco a poquito. Y esta es la que ya tenía. Toda esta ropa ya es como viejita. Así que en esta bolsa es donde vamos a estar guardando la ropa de verano y la vamos a subir. Aquí guardé los ganchos que me sobraron para cuando los volviera a necesitar. Los voy a poner acá. Y la verdad es que no quiero vaciar esta bolsa. Ya me cansé. ¡No quiero! Toda esta ropa ya viene sin ganchos, está nada más así dobladita y acomodadita para que cupieran la bolsa. ¿Ustedes qué piensan? ¿Es mucho o es poco? Yo digo que es demasiado y que obviamente necesitamos hacer algo al respecto. Entonces, mi papá va a los tianguis a vender ropa. Entonces mucha de esta ropa se la voy a dar para que él la venda. Otra ropa la voy a regalar a personas que yo sé que le pueden quedar, personas cercanas, algún familiar, alguna amiga. Y los que ya esté de plano para tirarse, pues lo voy a deshacerme de él. Hace como 4 meses ya hice una limpieza. O sea, esto ya fue lo que quedó. Estoy teniendo un mental breakdown en este momento. Hoy no es un buen día para ser Priscila. Hoy no tengo ganas de ser yo y tener esta responsabilidad, porque yo me lo busqué, ¿saben? Y también otra razón de las que quise poner todo aquí es porque de plano en mi closet no cabía nada como para irles enseñando prenda por prenda de qué es, dónde lo compré y así. No, de plano no puedo sacar ni una sola prenda para que se aprecie bien. Y pues vamos a empezar. Me di un pequeño break de vitamina Sushi porque necesitaba energía
comida, para poder afrontar mi realidad. Y entonces lo que voy a hacer es dividir la ropa. Voy a ordenar por categorías, tipo de que lo de invierno, los suéteres, los cardigans, las blusas, los vestidos y todo eso. Y ya teniendo ordenado por categorías de prendas, voy a decidir con qué me quedo y con qué no. Así que yo creo que primero voy a empezar con lo... pues no sé la verdad. Así que yo creo que voy a empezar con los vestidos, que es la categoría más fácil que tengo porque tengo muchísimos. Y así nos vamos a ir poco a poquito. Pero antes de empezar con eso, quiero enseñarles que toda esta ropa que está aquí... ah, no, esta no es. Toda esta ropa que está aquí es la ropa que me compré en Corea. Es ropa que me compré en el metro de Corea. Que para los que no saben, abajo en el subterráneo del metro hay como un tianguis, literal, amigos, les voy a poner una foto, donde toda la ropa es muy barata, literal, ahí en Corea. Si uno no viste bien es porque no quiere, porque toda la ropa de ahí es muy económica. Aproximadamente se maneja como si fuera mucha ropa de todo un solo precio. La ropa estaba como en 9,000 wones, que son más o menos 8 o 9 dólares. 200 pesos mexicanos más o menos. Y te venden de que la prenda completa de ese vestido, o a veces te venden el set que incluye alguna blusita y con su falda. Y mucha de esa ropa es de ahí, pero no me queda. Y yo tenía pensado venderla, pero aún sigo con la esperanza de que me quede, porque el único problema de esa ropa es que no te la puedes medir. Toda la tienen así pues en exposición y tú escoges lo que quieres, lo pagas y no te lo puedes medir. Todo es free size, unitalla. Entonces la compras y te arriesgas a que no te quede. Mucha ropa sí me quedó, la usé mucho. La usé inclusive para el viaje mismo, me la compraba y me la ponía. Pero mucha otra no, sobre todo lo que tiene que ver con faldas, porque curvas de latina, cintura, cadera, más grande que una asiática normal, entonces ahí me daba. Pero los vestidos y eso sí me quedaron, la mayoría, y había unos que eran como de resorte y así que sí me quedaron. Pero esto lo voy a dejar para más al ratito. La bolsa está mordida por mi gato. Y aquí en esta otra bolsa que tengo aquí tengo ropa tentativa de que todavía no estaba segura si quedármela o no. De ese tipo de bolsa de ropa que guardas por si acaso, como para pensarla, para ver si realmente la quieres o no, que no estás segura, a ver si la extrañas, si te ganas de ponértela, si no para ya replano deshacerte de ella. Entonces estas bolsas las vamos a dejar yo creo que para lo último, que ya más o menos sé que hay aquí porque lo acabo de ordenar. Y hay una que otra bolsa de los hauls que les he grabado, que van a estar apareciendo aquí, de Shein, de Runway, que es ropa nueva que no me he estrenado. Y como ya no me cagué en el closet, las dejé en su bolsa. Aquí hay otras. Entonces esta sí lo vamos a sacar de sus bolsas y vamos a tomar la decisión si nos la vamos a quedar o no, si nos queda. Bueno, así es como va la cosa. Aquí estoy poniendo blusas y aquí están los vestidos. No creo que mis vestidos miden hasta acá. Abajo de aquí hay 3 cobijas gruesas. Simplemente los empecé a poner aquí por comodidad. Yo creo que cardigans y nos vamos a ver así poco a poquito. Voy a ir colgando los abrigos que de plano sí me voy a quedar. Que esos son los consentidos, que es un hecho de que sí los quiero. Así ya voy a ir poniendo orden. Y no me voy a abrumar tanto si no quedan rápido las cosas. Porque no quiero dormir con toda esa ropa en mi cama. Para que se den una idea más o menos del tamaño de la situación. Mi cama es king size. Y voy a seguir tratando de acomodarlo de lo más grande, lo más largo, que se vea más pesado, de izquierda a derecha. Este es mi abrigo todopoderoso que cuando fui a Corea lo necesité y no me lo llevé por mensa. Abarca mucho bulto, nunca lo uso aquí en mi ciudad porque nunca lo necesito. Lo uso 3 veces al año. Esta es mi capa de mala de K-drama, que también la usé para una Navidad o algo así y ya no me la he vuelto a poner. Pero todavía me gusta, pero nunca me la pongo, así que no sé, la estoy pensando. Un rompevientos que robé a mi mamá, que ese sí me gusta un montón. Este sí lo uso cuando hace frío, me gusta mucho el color. Este lo compré en Japón, es de mis únicas sudaderas que tengo, junto
con estas. Este es del nuevo haul de Shein de otoño, de la sección de Daisy. Está súper bonito, lo acabo de lavar. Este lo voy a poner hasta atrás porque está muy largo, este sí lo voy a usar. Y este fue el abrigo que me llevé cuando fui a Corea, que fue el único abrigo que me llevé. Y debí haberme llevado el otro porque es menos pesado y este está más pesado. Y ese abrigaba más, pero pues ni modo, errores de outfit. Este sí lo uso mucho. Y apenas llevamos los suéteres y ya me estoy quedando sin espacio. Como podemos ver, ya es súper chiquito, entonces tengo que poner vestidos y blusas. Y apenas voy ahí. Yo creo que voy a tener que sacar abrigos que yo creo que no voy a usar este año. Estoy teniendo dos metas breakdown. Número uno, se me perdió la bolsa en la que iba a echar la ropa de verano. Así que voy a tener que conseguir otra. Yo creo que quedó abajo de la ropa, de los vestidos o algo así. Entonces ahorita va a salir. Entonces me estoy quedando ya sin espacio. Y también aquí tengo unos ganchos de terciopelo que compré en Walmart, que los voy a usar para cambiar ropa de ganchos. Porque, por ejemplo, este vestido se resbala del gancho y lo que yo hago es ponerle este tipo de ganchos para la ropa para que no se caiga. Los vestidos que son de tirantes ahorita los voy a empezar a meter, así que los voy a cambiar por estos de terciopelo, que estos son antiderrapantes, se sostiene más como que la tela. No me gusta tanto el color que es en negros. Después descubrí que había de otros colores, pero como estos son los que ya tengo y ya compré, que me costaron bastante económicos la verdad, estaré cambiando los vestidos a estos ganchos para empezar ya a poner lo que me quepa. Ya no tengo esperanzas de la humanidad ni ganas de seguir viviendo. Yo creo que vamos a tener que dividir el video en 2 días porque sí, estoy bastante abrumada. Esta blusa me gustó un montón, pero se resbala mucho en un gancho normal y ya con esto ya siento que ya agarró bien. Manga larga, este es del haul de Jess Style que me gustó mucho, que ya me la quiero empezar a poner. Y aquí tengo otra, esta que voy a arreglar. Entonces no la voy a guardar porque la tengo que arreglar y la voy a dejar a lo último y a lo mejor la alcanzo a guardar junto con la ropa. Y tengo otras blusillas que son pues 3/4 por ejemplo, y esta la voy a usar próximamente, entonces la necesito. Esta es de tela un poquito más gruesa. Y listo, me quedé sin espacio. No quiero hablar de eso ahorita en este momento. Estas camisas, por ejemplo, te las voy a dejar por si acaso necesito outfits así cute para cuando me junto con unas amigas. Esta me gusta mucho usarla en invierno, no sé por qué, creo que es por el patrón. Con pantalones y botas me gusta mucho cómo se ve. Y se me cayó el gancho de esta blusa. Esta es otra de la sección de Daisy que no me la he puesto por lo mismo porque no ha hecho frío, pero pues ya va a ser su momento. Y esta otra también es tipo 3/4, que también me la puedo poner entre verano y invierno, pero más que nada se me antoja en verano porque la tela se me hace muy caliente para el desierto infernal en el que vivo. Y ya con este gancho ya siento que se agarra porque antes se caía cada rato del gancho. Oh my god. Quiero que vean toda la ropa que todavía tengo que acomodar. O sea, yo ya me quiero morir. O sea, yo ya quiero salirme e irme de este mundo. O sea, esta es la situación y esta es el espacio. Y ese cuadrito que está ahí, que por cierto no saqué eso porque me dio flojera. Son pijamas y cosas de invierno también. Ok, vamos a ignorar que estoy viendo Macraya. Ya son las 11 de la noche y necesito poner esto en su lugar para poder tener un espacio donde dormir, porque dudo que pueda dormir esta noche en mi cama sin ropa. Estas son algunas de las playeras que me quiero quedar, que son como basiconas y unas de manga larga. Y estas que son tipo crop top, son topsitos. Que esta por ejemplo me gusta mucho, la quiero seguir usando por lo menos en las tardes cuando todavía no haga mucho frío. Y tengo estos crop tops como para ponérmelos que son como sólidos, con un pantalón de tiro alto y acompañarlo con alguno de los abrigos que puse aquí, algún saquito y unas botiquis. Entonces estas sí siento que son básicas a pesar de que son de verano, pero las puedo usar para combinar varios outfits. Les quiero enseñar esta que me trajeron de Filipinas, que es de la marca Uniqlo. No sé si les haya tocado verla, que es una marca de ropa asiática muy barata. Esta es de la edición especial de colaboración con Pokémon y son puros Ibis. Y también me trajeron, fue un regalo, esta otra que es de Demon Slayer. Tiene acá este tie-dye y aquí dice Demon Slayer. Y son las maripositas que son de este personaje, y que esta también me la quiero poner pues con unos jeans y aparte un suéter arriba, un abrigo. Y aquí podrán notar que hay como un patrón
Como que me gustan mucho los cuadrillos o este tipo de estampados para el invierno. Un top de cuello alto, negro. También tengo este otro de color mostaza. Quiero comprar más de colores básicos y sólidos de cuello de tortuga, de cuello alto. Sinceramente yo ya quiero renunciar a esta vida. Yo ya me quiero dar por vencida, pero sinceramente necesito un lugar para dormir. Bueno, les voy a hacer un pequeño update de qué es lo que está pasando. Perdón si ya no les grabé más de cómo separaba la ropa, pero es que era demasiado. Me abrumé. Estamos en el día número 20, porque la verdad es demasiada la cosa. Demasiado va sobre mi poder. Así que traté de concentrarme y grabar yo. Bueno, no grabar, sino hacerlo yo aparte para poder avanzar. Si no, aquí no se iban a hallar. Les cuento que aquí están mis cardigans. Todo lo que es suéter, de esos, no sé si sepan, pero los suéteres no se pueden guardar colgados porque pierden su forma. Entonces, sí los puedes guardar colgados, pero tienes que colgarlos de una forma especial, como aquí les estoy enseñando. Los tienes que doblar en el gancho y hacer así como un costalito y los cuelgas así. Pero sinceramente en mi closet ya no cabe nada. O sea, ya este es el avance. Ya no cabe nada, no los puedo guardar ahí. Entonces lo ideal sería guardarlos así en tipo cajas para que no pierdan su forma y los doblo. Pero pues estamos de acuerdo que sobrepasan la medida de cajas que tengo. Nomás tengo esta. Y pues me salen cosas así sobrando. Entonces ahorita estoy viendo cómo le vamos a hacer con los cardigans. Y mi mamá me hizo un comentario muy chistoso de que jamás en mi vida, amigos, me hubiera imaginado tener tanta ropa. O sea, en mi vida yo hubiera esperado tener esa cantidad de cardigans. La verdad, acá siéndole sincera, nunca me imaginé tener tanto suéter. Porque a pesar de que no hace frío, no se necesitan tanto. Pero la verdad me siento muy afortunada por todo lo que me ha pasado este año, de que nos han estado patrocinando, amigas. Y todo eso estoy muy agradecida yo, sinceramente. Entonces, aquí tengo ropa. Toda esta ropa es de andar por casa. Esto es un haul de una ropa que yo compré con mi dinero, que no se les he enseñado. La tengo ahí para que no se me olvide. Todavía no sé si me la voy a quedar o qué onda. Esta es ropa que me tengo que medir, a ver si todavía me queda. Y si no, pues ver si la voy a guardar. O me voy a esperar el próximo año para ver si ya me queda. Porque es ropa que me gusta, me gusta mucho y sí me quedaba antes. Pero subí poquito de peso, pero yo creo que ya me queda. Estos son otro cardigan que no sé si me va a quedar. Pijama, ropa para andar por casa, pijamas. Pijama, esta también es una blusa nueva que también no sé si guardar en el closet, ¿dónde la voy a meter? Bueno, esta es ropa de verano que voy a guardar, ¿no? Y también incluí lo que sería ropa que no me queda todavía también, que sí la quiero, pero le vamos a dar una oportunidad a ver si para el próximo año, cuando vuelva a hacer el desembolse, ya me queda. Es su última oportunidad y la vamos a vender, regalar o lo que sea. Aquí está la ropa que voy a darle a mi papá para que venda. Está un vestido de Daisy que me queda demasiado grande y nunca me lo pude poner. Esta es una blusa de Jessie Style que me queda muy chica, la verdad. Bueno, amigos, así va la cosa. Así quedó la bolsa negra que voy a subir al closet. Aún sigue siendo mucha ropa, la verdad me gustaría hacerme de varias cosas, pero le estoy dando una segunda oportunidad para ver si me siguen quedando el otro año, como les había comentado. Y eso no me decidí, entonces la voy a subir y la voy a dejar así como a la mano por si acaso la quiero usar. La capita de mala de drama. Entonces, si de plano no la uso, se la voy a dar a mi mamá, yo creo. La puse ahí por mientras. Y además es ropa ligera. Esta es ropa para andar por casa. Y ropa de plano que no me quiero poner este verano. Entonces esa yo creo que me voy a hacer de ella. Así que voy a aprovechar en este espacio para hacerles un haul de toda mi ropa de Corea. Esta es una falda que cuando recién la compré sí me quedó, pero ya no me entra en la cadera. Esta otra es como si fuera un overolcito, pero llega a la cintura y tiene estas cintas aquí. Venía con una blusa, pero la blusa se hizo muy fea muy rápido y la tiré. Se deshilachó y cambió su color. Este no es de Corea, pero aquí estaba en la bolsa. Este es un vestido de Jessie Style que nunca me quedó, no me queda en la cadera, porque como les digo, es como si fuera un boli, un helado. Y en la cadera no estira. Me duele y me aprieta mucho. Este lo quisiera vender también. Esta sí la compré en Corea. Venía de par junto con esta blusa. Bueno, en el maniquí que tenían ahí en el metro, venía con esta, ya para que hicieran juego. De hecho, tengo fotos con esta ropa puesta, se las voy a ir enseñando. Este es otro vestido
que este no es de Corea, este es de Yes Style, que tampoco me gusta mucho cómo me queda, siento que me queda chico, sobre todo en la sección de los bustos. Y este es otra de esas faldas que compré en Seúl en el metro, y esta en sí nunca me quedó. Tiene como, esta nunca me la puse por lo mismo. Es así, de esas que se doblan así y se amarran, pero como nada más tiene resorte en la parte de atrás, en la parte de enfrente no estira, me queda muy ajustado, casi no me entra. Esta igual me pasó lo mismo, no tiene resorte de la parte de enfrente, solo de la parte de atrás, y esta creo que ni me sube, y esta igual del mismo tipo. Son puras falditas. Si se fijan que después de estas falditas, esta decepción de ropa de Corea, yo ya no compro faldas porque me di cuenta que no son lo mío y que está muy complicado que me quede. Este vestido le subí una foto a Instagram. Este sí me sigue quedando, pero lo guardé aquí por mientras, porque sentí que me apretaba un poquito. Entonces dije yo, en lo que bajo de peso. Y esta otra falda, que es así de botones, bien bonita. Esta va acompañada con una blusa amarilla. Junto con esta se usa fajado y la faldita así como de colita de sirena y se ve súper bonito. Esta también la compré en el metro de Corea, una blusa blanca así X. Esta sí me queda, pero es muy transparente. Y este cardigan rojo les venía acompañada con esta falda. Y así era el cambio. Súper bonito y cute. Me encanta toda esta ropa. Pero pues como les digo, mucha no me queda, entonces quiero venderla. Ustedes coméntenme abajo qué piensan, si la debería de vender, debería de mandarla a arreglar, si creen que valga la pena todavía si me la quedo o no. Han pasado 50 días y como 30 mental breakdown después. Oficialmente ahorita estamos en 2 de noviembre, es Día de Muertos en México. Y por fin le pude dar un cierre a lo que fue mi closet. Ahorita les voy a estar enseñando. Primero que nada quiero decir un pequeño disclaimer. Recuerden que este video más que limpieza fue una organización, un cambio de armario. Cambiamos la ropa de verano para ahora sacarlo de invierno, que es la temporada que sigue. Así que por favor, si usted va a querer nuevo video de este tipo, limpiando mi closet, haciendo algún tipo de limpieza de organización, deja tu like en este momento, la verdad. O ni lo dejes, porfa, porque la neta, la verdad no estoy segura si me atrevería a volver a hacer algo así. Porque sí fue mucho el estrés, tengo muchos días haciendo esto. Así que después de este video me voy a dedicar a editar otro video. Primero voy a editar este video y se los voy a subir. Y después me voy a dedicar a editar otro video de maquillaje coreano. Primero les había subido este otro porque le quería dar prioridad a que es el maquillaje coreano de ojos. El otro que les voy a editar es uno que ya tenía y que no le subí para darle prioridad al otro video. Me voy a tomar unas vacaciones de una semanita de no grabar video porque estuve muchos días grabando Y así que les parece si les doy el tour oficial de cómo fue que quedó mi closet. A partir de ahorita me voy a dedicar hacer una manifestación. Todos aquí reunidos, me di cuenta que realmente necesito con urgencia más almacenamiento. O sea, necesito un mueble o algo donde pueda guardar playeras y así, que cosas que no se necesitan colgar, ¿verdad? O una casa más grande, o las dos. Hay que manifestar, amigos, aprender la veladora para que nos llegue o mudanza o mueble nuevo. Para empezar tengo que trabajar mucho para poder comprarme uno. La neta sí estoy cansada, loco. Y pues prácticamente así fue como que quedó mi closet. La verdad no hay mucho cambio, como les digo. Sinceramente ya había hecho una limpieza antes donde sí saqué mucha ropa. Como pueden ver, nos seguimos viendo apretados. Seguimos estando apretados y se sabe. La verdad, hice mi mejor esfuerzo, amigas. Aquí están todo lo que son vestidos. La verdad, yo soy muy de esas que en invierno uso como uniforme los vestidos. Me gusta usar vestidos con botas y alguna sudadera o una chamarrita. Ese es mi uniforme de invierno, sinceramente es mi estilo, mi look, voy por él cada año. Es lo que más me emociona, que llegue el momento de que puedo usar botas y vestido. Entonces, como podrán ver, dejé mucho vestido fuera. Estos vestidos me los medí y me quedaron, amigas. Acá están todo lo que es las chamarras, suéteres, abrigos. Todos esos me gustan, los sigo usando, así que me los quedo. Y aquí están las blusas, lo que sería blusas de verano, tipo ligeritas que puedo usar con un pantalón y un suéter arriba. Y amigos, una cosa que les quiero comentar.
Yo creo que donde se puede ver más avance también es en esta área, que ustedes lo verán muy desorganizado, pero para mí está organizado mentalmente. Acá atrás fue donde puse los cardigans, todos los cardigans en su caja, y para poder sacarlos, la neta no tengo idea yo tampoco de cómo los voy a hacer, pero voy a tener que echarme un clavado cada vez que necesite un cardigan, porque esos no los puedo colgar. Sinceramente sí me falta espacio. Y aquí está mi ropa para hacer ejercicio, para ir a caminar. Son blusas y nomás tengo 2 leggings para ir a caminar. Nomás tengo 2, amigos. 2. Y todo esto son blusitas que uso. Y dejé un pants aquí para usarlo de diario. Y aquí están todos mis pantalones. Dejé también faldas negras. Me di cuenta que tengo 3, 4 faldas negras. Aquí este es el momento oficial donde ya paramos de comprar faldas negras cortas porque ya tengo demasiadas. Y dejé estos 2 shorts que todavía son como... se me antojan para usar ahorita todavía en otoño o invierno. Y acá abajo pues saqué una caja que tenía llena de cardigans, porque misteriosamente seguí sacando más ropa. O sea, les enseñé todo lo que había sacado, pero todavía encontré más ropa oculta en mi closet y fue la que saqué de aquí. Y ropa sucia, que de hecho todavía tengo ropa sucia aquí, unas 4 playeritas por ahí, no es mucho lo que quedó. Y pues acomodé mis botas también. Tengo 2 botas cortas, tenis para salir a caminar, y aquí tengo tacones que nunca me pongo. Sinceramente todavía quedó mucha ropa por fuera, así se los prometo, se los juro, que todavía estoy pensando qué hacer con ella. Porque aunque es ropa que me guste, que quiera mucho, no la puedo conservar por el espacio tan limitado que tengo. Suena mucho queja, ya sé, pero estoy hablando de mi realidad. Mi realidad de vivir en un departamento chiquito, tengo que ser minimalista a fuerzas. Se me olvidó decirles, pero aquí también guardé abajo lo que son mis pijamas de invierno, que fueron como 4 pants, que también no tengo idea de cómo los voy a sacar, pero pues ahí están accesibles, por así decirlo. Entonces, como quedó mucha ropa pendiente de que a lo mejor me deshago de ella, si hago una nueva limpieza de closet, sí voy a sacar bastante cosa. Y muchísimas gracias por estar aquí, amigos. Espero que hayan disfrutado verme sufrir o acompañarme en esta terapia. La verdad sí siento que la energía del cuarto cambia un poco, se siente como más ligera, como que fluye más todo, entre comillas, porque yo sé que no voy a sacar muchas cosas, pero ya se siente como un cambio de energía, por así decirlo. Muchísimas gracias por ver este video y nos estaremos viendo para la próxima. Adiós. ¡Ching!